Buenas noches, mi nombre es Mauricio, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que desafió mi realidad y transformó mi destino. Desde hace mucho tiempo, había oído hablar de un lugar envuelto en misterio, un sitio donde el susurro del viento parecía revelar secretos prohibidos. La leyenda contaba que en lo profundo de un bosque olvidado, existía una cueva singular, conocida como la Cueva del Susurro, donde las sombras parecían tener vida propia y hablar en lenguajes ininteligibles para los mortales. Esa noche, impulsado por una curiosidad que rozaba la obsesión, decidí dejar atrás la seguridad de mi hogar y aventurarme en lo desconocido. Cada paso que daba en la oscuridad parecía llevarme más cerca de un destino incierto, un destino marcado por lo inexplicable y lo aterrador. El ambiente se impregnaba de un frío inusual y el murmullo de la naturaleza adquiría tonos siniestros que me hacían temblar de anticipación. En ese preciso instante, supe que lo que estaba a punto de suceder cambiaría mi vida para siempre. La sensación de ser observado se intensificaba con cada paso y la mente no podía evitar imaginar voces susurrantes y figuras en las sombras. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de miedo y fascinación, crucé el umbral del bosque sin saber que estaba a punto de descubrir un secreto ancestral que desafiaría toda lógica humana. Cada latido de mi corazón anunciaba el inicio de una odisea oscura donde realidad y leyenda se fundían en un destino inevitable. 1. El trayecto hacia lo desconocido. El trayecto hacia la cueva se presentó como un laberinto de sombras y murmullos. Mientras avanzaba por el sendero empedrado, la densa niebla parecía envolver cada árbol y roca, creando figuras que danzaban al compás del viento. El crujir de las hojas secas bajo mis pies se mezclaba con el eco distante de mis propios pensamientos, intensificando la atmósfera inquietante del bosque. La luna, oculta tras nubes erráticas, apenas dejaba entrever su luz espectral, resaltando la silueta de las copas de los árboles y proyectando sombras alargadas que parecían acechar mis pasos. Con cada kilómetro recorrido, la sensación de estar siendo observado se volvía más intensa y el silencio se rompía solo por el murmullo de corrientes lejanas y el susurro del viento. Mi mente se llenaba de interrogantes, y la lógica se desvanecía ante la certeza de que algo inexplicable aguardaba en ese lugar olvidado. Recordaba las historias contadas por los ancianos del pueblo, relatos de espíritus errantes y secretos guardados por la naturaleza. Sin embargo, la sed de conocimiento y la urgencia de enfrentar mis miedos me impulsaban a continuar, desafiando la razón y abrazando lo desconocido. Cada paso me acercaba a la entrada de la cueva, y el ambiente se volvía cada vez más opresivo, como si el propio destino tratara de advertirme sobre los peligros que yacían en su interior. La incertidumbre crecía en mi interior con cada paso y una mezcla de temor y fascinación me impulsaba a seguir adelante sin vuelta atrás, con determinación. 2. El misterio del bosque. Al internarme en el corazón del bosque, la penumbra se volvió casi palpable. Los árboles, altos y retorcidos, parecían custodios silenciosos de secretos olvidados, y sus ramas se entrelazaban formando arcos naturales que ocultaban el cielo. Cada sombra y cada sonido contribuían a una sinfonía de misterio y terror que hacía latir mi corazón a un ritmo frenético. Los murmullos del viento se convertían en palabras casi inteligibles, como si los propios espíritus del bosque quisieran comunicarse conmigo. La atmósfera se impregnaba de una energía ancestral y cada paso me llevaba más profundo a un mundo donde el tiempo parecía haberse detenido. En un claro, observé símbolos extraños grabados en la corteza de un viejo roble, señales de una presencia que había habitado ese lugar mucho antes de mi llegada. El suelo estaba cubierto por una alfombra de hojas secas y ramas caídas, y cada crujido bajo mis pies resonaba como un eco de tiempos pasados. La sensación de peligro se intensificaba a medida que me adentraba, y el instinto me instaba a retroceder, aunque algo en mi interior me impulsaba a continuar. Era como si el bosque estuviera vivo, respirando y observándome, esperando el momento oportuno para revelar sus secretos oscuros y perturbadores. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al comprender que cada rincón del bosque guardaba historias de dolor y pérdida, como si las almas errantes clamaran justicia en silencio. La fuerza invisible del bosque me llenaba de una inquietud, marcando el inicio de un viaje sin retorno. 3. La entrada de la cueva. Al llegar a la entrada de la cueva, un escalofrío recorrió mi cuerpo como si una presencia antigua me diera la bienvenida. La boca del abismo se abría ante mí, oscura y desafiante, invitándome a cruzar el umbral de lo desconocido. La fachada de la cueva estaba adornada con inscripciones extrañas, símbolos tallados en la roca que parecían narrar historias de tiempos remotos y ritos olvidados. El aire era frío y húmedo, impregnado de un aroma a tierra mojada y minerales ancestrales. A medida que me acercaba, podía distinguir leves destellos de luz que parpadeaban en el interior como el fulgor de ojos vigilantes en la penumbra. Cada paso que daba hacia el interior resonaba en el silencio sepulcral, amplificando mi nerviosismo y la sensación de que estaba adentrándome en un lugar sagrado y prohibido.
La atmósfera estaba cargada de una energía misteriosa, y mi mente se debatía entre el impulso de huir y la necesidad irrefrenable de descubrir lo que se ocultaba en las profundidades. Con determinación, crucé el umbral, dejando atrás la seguridad del exterior, para sumergirme en un mundo donde la luz era escasa y las sombras cobraban formas inimaginables, anticipando el encuentro con lo inexplicable. Cada instante dentro de la cueva intensificaba mi percepción del tiempo, y la oscuridad parecía susurrar antiguos relatos de traición y pérdida, mientras la fuerza invisible del bosque me llenaba de una inquietud, marcando el inicio de un viaje sin retorno. 4. El comienzo de los susurros. Una vez dentro de la cueva, la penumbra se volvió casi absoluta y los susurros comenzaron a llenar el silencio. Al principio, eran apenas murmullos ininteligibles que parecían emanar de las profundidades, como si la roca misma hablara en un idioma olvidado. A medida que me adentraba, los sonidos se transformaban en voces bajas y melancólicas, que se mezclaban con el goteo constante de agua en las paredes. Cada eco parecía cargar un mensaje, una advertencia o quizá un lamento de almas atrapadas entre este mundo y el siguiente. La luz de mi linterna revelaba formas y sombras que se movían sutilmente, creando figuras efímeras que desaparecían tan pronto como se percibían. El aire estaba impregnado de una tristeza ancestral y el ambiente se volvía cada vez más opresivo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar mi avance. Mi corazón latía con fuerza y cada paso resonaba en la vasta oscuridad, amplificando la sensación de que no estaba solo. Los susurros se intensificaban y en un instante comprendí que aquellos sonidos no eran simples ilusiones, sino voces reales, cargadas de un dolor indescriptible y de secretos prohibidos que la cueva guardaba celosamente. Con cada nuevo susurro, sentía que la cueva revelaba una parte de su alma oscura, como si me invitara a descubrir un pasado olvidado y lleno de tragedia. La atmósfera se volvía casi irreal, saturada de un miedo sutil pero penetrante. El eco de las voces me envolvía, recordándome que el destino era ineludible. 5. El encuentro con las sombras. Al avanzar más profundamente en el laberinto de pasillos naturales de la cueva, la oscuridad se hizo casi tangible y las sombras comenzaron a tomar formas definidas. De repente, percibí una figura esbelta moviéndose en el borde de mi visión. No era un simple truco de la luz, sino una presencia que parecía flotar sin esfuerzo en el aire, desafiando las leyes de la naturaleza. La figura se detuvo y, en un silencio sepulcral, extendió lo que parecía ser un gesto de despedida o de advertencia. Mis sentidos se agudizaron y mi corazón se aceleró al comprender que estaba en presencia de algo verdaderamente sobrenatural. Los susurros se transformaron en palabras casi comprensibles, palabras que hablaban de dolor, traición y de un destino sellado hace eones. La figura se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido, dejando tras de sí un vacío inquietante. Sentí que cada sombra en la cueva cobraba vida propia y que el pasado se mezclaba con el presente en un baile macabro. El terror se apoderó de mí, pero también una extraña fascinación me impulsaba a seguir explorando, ansioso por descubrir el origen de aquellas manifestaciones y la historia oculta tras cada uno de sus susurros enigmáticos. El eco de la cueva retumbaba en mis oídos, mientras las sombras parecían conspirar entre sí, narrando episodios de un pasado lleno de sufrimiento y misterios que jamás habría imaginado. La tensión crecía con cada paso y un escalofrío recorría mi espina dorsal, anunciando que el destino estaba por revelarse. 6. El secreto oculto. Al continuar mi avance, llegué a una cámara interior donde la cueva revelaba su secreto más oscuro. En ese espacio reducido, las paredes estaban cubiertas de inscripciones y dibujos que narraban antiguos rituales y sacrificios olvidados. La luz titilante de mi linterna iluminaba escenas de dolor y redención, mostrando figuras humanas y bestias en un conflicto eterno. Un altar improvisado dominaba el centro de la cámara, y sobre él reposaban restos de objetos ceremoniales, como amuletos y herramientas rituales, que parecían vibrar con una energía extraña. Mientras observaba detenidamente, sentí una presencia abrumadora, como si el alma de la cueva estuviera intentando comunicarse a través de aquellos símbolos milenarios. Cada trazo en la roca contaba una historia, un relato de pasiones desbordadas y de pactos sellados con la sangre de los inocentes. El ambiente estaba impregnado de una aura sagrada y siniestra a la vez, haciendo que mi mente se llenara de preguntas sin respuestas. La sensación de asombro se mezclaba con el temor y comprendí que estaba en un lugar donde la frontera entre lo divino y lo profano se desdibujaba. En ese instante, supe que debía escuchar, pues la cueva buscaba revelar un conocimiento prohibido que desafiaba la comprensión humana y amenazaba con desvelar verdades perturbadoras. La atmósfera se cargaba de un silencio pesado y expectante, donde cada murmullo parecía abrir una puerta a realidades prohibidas. Sentí que mi destino estaba irrevocablemente ligado a aquel misterio ancestral. El secreto de la cueva susurraba la promesa de destino fatal. 7. La confrontation.
Avanzando hacia la última cámara, me encontré frente a una figura imponente, rodeada